Si quieres trabajar para la industria de los videojuegos o la animación o el cine, tienes que saber que hay diferentes ramas artísticas. Por ejemplo, tenemos Environment Artist, Character Artist, Prop Artist, Feature, etc. En el día de hoy nos vamos a enfocar en el Character Artist. Por ejemplo, cuáles son los estándares hoy en día, qué es lo que pide la industria, cómo te tienes que preparar para este puesto de trabajo y más cosillas. Si ya estáis dentro de este mundillo, sabréis que la industria no está pasando por un momento muy bueno que digamos, que hay muchísima competencia, se exige muchísimo nivel, pero bueno, no es algo imposible de alcanzar, así que estoy seguro de que al final de este vídeo vas a tener las ideas mucho más claro y vas a saber por dónde tirar. Vamos a hablar de qué es exactamente un character artist. Y este artista es el encargado de diseñar, de modelar, de dar vida a todo personaje de los videojuegos o, como hemos hablado antes, de la animación, del cine y más cosillas. No solo consiste en modelar el personaje y ya está, también se trata de darle cierta vida, cierta personalidad también. Este rol requiere de unas habilidades artísticas muy específicas. Entre ellas se conoce pues el saber de anatomía, las proporciones, la teoría del diseño, por ejemplo, un entendimiento de las siluetas y muchas más cosas. Las tareas no son muchas que digamos, son poco complejas y se hace pues evidentemente bien, y entre ellas destacamos el diseño del personaje, ya sea en base a un concepto que otra persona te da o creando el tuyo propio. Por supuesto, lo más fundamental es el esculpido o el modelado 3D, la retopología para tener el personaje completamente listo para usar en un motor de videojuegos o en la producción, el tema del texturizado, que se trata de darle ese color, esa historia al personaje, y finalmente el dejarlo preparado para la animación, que esto ya se encarga otro tipo de artista. En esta rama podemos destacar dos estilos completamente diferentes el uno del otro, pero es prácticamente el día a día del artista. En este caso sería el estilo realista, en el cual incluye personajes pues lo más cercano a la realidad posible, en el cual se incluyen juegos como Call of Duty, Red Dead Redemption, God of War y muchos más. Por otro lado, tenemos el estilo de estilizado, que se centra más en exagerar un poco las formas, aunque todo sea anatómicamente correcto, puedes jugar mucho con la variedad de estos personajes. Por supuesto, aquí tenemos juegos como Darksiders, Overwatch, Fortnite y muchos otros más. Vamos a hablar un poco de los estándares que se necesitan mínimamente para entrar en la industria, hablando siempre desde una posición de junior. Por supuesto, lo más importante es el conocimiento y dominio de ZBrush, el programa de esculpido por excelencia y el cual vas a necesitar aprender sí o sí. Con esto vas a poder esculpir formas orgánicas, inorgánicas y darle ese acabado final a tu proyecto o el personaje que estés haciendo. Tanto si es para animación como para videojuegos, necesitas tener un gran conocimiento de la topología. En este caso, cómo se organizan los loops, cómo va el flujo de los polígonos, porque todo esto es muy importante a la hora de hacer el rigging y poder animar ese personaje. Por lo cual, si una malla no está muy bien, está muy triangulizada, pues con los personajes esto no va a funcionar del todo. Por supuesto, algo que no puede fallar, y es algo que últimamente estaba hablando en mi canal, por si quieres echarle un vistacillo, es el tema de la anatomía. Esto es extremadamente importante, puesto que con esto vas a saber si un personaje se va a ver creíble, tiene sentido lo que estás viendo, las cosas cuadran, las proporciones y demás. Necesitamos saber, por supuesto, del tema de las UVs, uno de los pasos no más divertidos en este proceso, pero que es fundamental para tener todo organizado, poder texturizar bien en un futuro, saber organizar nuestro Texel Density y así tener un poco de rendimiento adecuado a la hora de hacer esto en una producción real. Lo he dicho, ya sea más sobre videojuegos en este caso. Como hemos mencionado antes, el tema de las texturas pues no puede fallar. En este caso, ya sea realistas para el tono de piel, los accesorios y demás. En este caso, los principales programas serían Substance Painter y Mari, aunque este último se utilizaría más para producciones de cine y animación. Hay que tener un gran conocimiento de cómo funcionan los materiales, los shaders en este caso.
tenemos que tener un ojo increíblemente artístico, puesto que necesitamos interpretar las referencias o los conceptos. Necesitamos ver la imagen, el concepto que nos hayan pasado y nosotros necesitamos transmitir esa idea en nuestro trabajo, en el esculpido, en aquello que estemos haciendo. Si estás en una producción y el jefe te dice tienes que hacer este concepto, tú no puedes tomarte la libertad de poner esto aquí, esto allá. Normalmente tienes que calcar esto prácticamente al 99%. Hay ciertos pluses que te van a ayudar a escalar ese nivel artístico si quieres ser character artist. Uno de ellos sería saber y tener algunos conocimientos básicos de rigging. Aunque de esto se puede encargar otro departamento diferente, si tú tienes esas ideas en la cabeza, sabrás cómo dejar preparado y acabado tu personaje para que todo esté correctamente, lo que hemos dicho antes, los loops, los polígonos y demás. El personaje tiene varios componentes y entre ellos está pues la ropa y el pelo, por lo que no viene mal que también te especialices un poquillo o sepas y entiendas cómo funciona la simulación de ropa y de cabello. En este caso podemos utilizar Marvelous Designer, que es especialmente para ropa, y entre otros muchos programas o muchas maneras de hacer pelo tenemos XGen. No podemos olvidarnos tampoco de lo que es el arte tradicional, aunque estemos allí pues un poco digitalmente hablando. En este tema me refiero al dibujo, la escultura pues tradicional, ya que con esto podemos desarrollar un poco más nuestras capacidades artísticas, ya que no es lo mismo estar ahí en una tableta, pues tenemos el papel y el lápiz o la arcilla, por lo que todas estas cosas vienen bien a la hora de hacer nuestros modelos en 3D. Aunque antes haya hablado de que los personajes se dividen en dos estilos, ya sea realista o estilizado, pues aunque te especialices en uno, no viene mal de vez en cuando intentar aprender un poco del otro estilo. No necesitas especializarte en ambos, sí o sí, puesto que ya es difícil hacerlo en uno, pues como para hacerlo en ambos. Pero sí es necesario que, pues, si ya te especializas en uno, que sepas un poco cómo funciona el otro, ya que esto te va a ayudar a dar más versatilidad a tu estilo, por lo que esto te va a sumar mucho más puntos como artista. Y por último, pero no menos importante, yo os diría que tendríais que aprender un poco de cómo funciona un motor de videojuegos. Puede ser Unreal o Unity, pues yo en mi caso estoy un poco más acostumbrado a utilizar Unreal y esto va a ser importante a la hora de pasar nuestro personaje a ese motor de videojuegos. Tenemos que hacer que sea funcional. Tenemos que pasarlo a ese motor, a ese entorno, a ese mundo y saber que nuestro personaje está funcionando, que no hay errores, que se ve bien. Por lo que tenemos que tener algunos conocimientos, pues ya sea básicos o mínimamente avanzados en ese motor de videojuegos para saber cómo funcionan los materiales, si todo se está viendo bien, que no hay fallos, que no hay cosas raras, por lo que también es importante saber un poquillo de Unreal en este caso, o Unity, lo que tú quieras. Sé que te he dicho que lo último sería aprender sobre un motor de videojuegos, pero no quiero irme sin antes hablarte de un par de cosillas también muy importantes. Una tiene que ver con el idioma y otro con el modelado. Con el tema del idioma me refiero a que independientemente del país en el que estés, supongo que estarás en uno de habla hispana si me estás viendo, pues que necesitas aprender sí o sí obligatoriamente inglés. Y esto básicamente es porque esta industria se mueve con ese idioma. Como veis, todos los programas son en inglés y la industria, pues, es que se maneja así realmente. Esto te va a valer tanto si quieres trabajar por tu cuenta, si consigues clientes extranjeros de otro país, tienes que manejar el inglés. Y si estás pensando en irte a otro país, ya que a lo mejor donde estés no hay mucho trabajo, no sé en Latinoamérica, ¿vale? Yo hablo desde España y aquí no hay mucho, puesto que lo que se recomienda es irse a otro país, pues evidentemente en ese país vas a tener que hablar inglés sí o sí. Da igual que sea a lo mejor, pues no sé, Polonia que se habla polaco o Francia que se habla francés, pues el inglés lo vas a tener sí o sí y sería algo muy necesario. Y ahora, respecto a lo del modelado, al principio del vídeo te dije que pues con fibras, si esculpes cosas orgánicas y demás, aunque hagas personajes, vas a necesitar saber un poco de todo tipo de modelado. Tendrás que saber modelado orgánico, inorgánico, hard surface,
un poco de semi uno, semi lo otro. Puesto que el personaje sea todo orgánico, la piel, el cuerpo y demás, pues este tiene sus complementos, como hemos dicho antes. Aunque la ropa también se considera algo orgánico, pero imaginemos que el personaje tiene una pistola. Esto sería un modelado de Hard Surface, por lo que tienes que controlar bastante de ese tema también. Esto pues te vale un poco para todo tipo de materiales. Si el personaje tiene una mochila, pues tienes que saber un poco las piezas que tiene esta mochila, tienes que saber bien ese modelado. Así que cuanto más cosas aprendas, siempre va a ser un plus, así que todo va a ser bien recibido. Parecen muchas cosas, pero bueno, tú no te desanimes, sigue dándole caña, sigue aprendiendo, que este es un arte increíble. Como veis, son varias cosas, pero al final es un arte y como todo arte hay que estudiarlo poco a poco. Esto no se aprende en 6 meses, puede que incluso ni en un año. Es algo que va evolucionando y tú como artista tienes que ir pues escalando tus habilidades, aprendiendo lo nuevo, conociendo nuevas técnicas y así tu arte va a despegar, vaya. Así que esto es un poco lo que te puedo contar del Character Artist. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios y si quieres que hable de otra profesión artística, no dudes en decírmelo. Te dejo otro vídeo aquí un poco más generalizado sobre el arte 3D que estoy seguro de que te va a ayudar 100%. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.